Armas para combatir la inseguridad. Gracias por acompañarnos aquí en la TV Legislativa en este tercer programa especial de Armas para combatir la inseguridad. Vamos a conversar con el diputado Gilberto Campos del Partido Liberal Progresista sobre dos leyes de la República, una que tiene que ver con los fondos que se recaudan por el impuesto a las personas jurídicas y el otro tema sobre los inhibidores de señal que se utilizan en los centros penitenciarios. Don Gilberto, muchas gracias por acompañarnos. No, un placer, un gusto como siempre acompañar a la televisión legislativa y principalmente a todos los que nos siguen por todos los canales que transmiten lo que hace esta Casa de la Legislación Costarricense. Don Gilberto, bueno, son dos leyes nuevas aprobadas recientemente. La primera tiene que ver con todo lo que se refiere al impuesto sobre personas jurídicas. Se hace una modificación a la legislación existente. Vamos a ver una información que preparamos para ustedes sobre este tema. Ley para la eficiencia y transparencia presupuestaria del impuesto a personas jurídicas para fortalecer los recursos dirigidos al sector seguridad. Que los recursos recaudados por el impuesto a las personas jurídicas se distribuyen 90% para el Ministerio de Seguridad Pública, 5% para el Ministerio de Justicia y Paz, para apoyar el financiamiento de la Dirección General de Adaptación Social y 5% al Poder Judicial de la República para que lo asigne al organismo de investigación judicial. Don Gilberto, sobre esto que pudimos observar, se da un cambio en la distribución de los recursos. Sí. ¿Cómo quedaría con la nueva ley? Hay que recordar que el impuesto a las personas jurídicas nace en el gobierno, si mal no recuerdo, de Laura Chinchilla. Estaba justamente Mario Zamora de ministro de Seguridad en aquel momento. Y la Asamblea Legislativa aprobó una ley que establecía esta distribución, un 90%, un 5% y un 5%. Sin embargo, lo curioso de esto es que solo los 2 primeros años el impuesto se trasladó de manera directa hacia el Ministerio de Seguridad Pública. Y en lo que siguió, el Ministerio de Hacienda lo que hizo fue ordinarizar los recursos dentro del presupuesto del Ministerio de Seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted tiene un monto específico proveniente de un impuesto determinado como el impuesto a las sociedades, ese monto debería ser un adicional al presupuesto que el Ministerio de Seguridad Pública tiene producto de la transferencia del Ministerio de Hacienda. Pero, como todo en Costa Rica, pareciera ser que las cosas funcionan al revés, entonces ese adicional que fue con lo que se pensó cuando se promulga el impuesto, de repente lo que hizo Hacienda fue, entonces tenemos tanto del impuesto a las sociedades, tanto de presupuesto, entonces bajemos aquí y compensemos aquí, y al final de cuentas terminamos con el mismo presupuesto para seguridad pública. Desde nuestra perspectiva, esto es absolutamente inconveniente si lo que queremos hacer es mejorar las condiciones de nuestras policías para que puedan luchar contra la criminalidad en el país. Y aprovechando que don Horacio Alvarado, entonces en ese momento presentó un proyecto de ley para que se certificaran los ingresos provenientes del impuesto a las sociedades y se trasladaran de manera independiente al Ministerio de Seguridad Pública. Entonces, en el trámite del proyecto se incorporó una moción que planteó una redistribución del impuesto para hacerlo más equitativo. Y en ese momento hubo una gran discusión. Recuerdo que el ministro de turno, no recuerdo si fue Jorge Torres o Mario Zamora, ya estaba, que dijo que le íbamos a quitar plata a la fuerza pública. Logramos demostrarle al señor ministro que cuando se habla de números hay que hablar con los números en la mano, ¿verdad? Y le demostramos que con todo y que la nueva ley plantea un 75% de distribución de ese impuesto hacia el Ministerio de Seguridad Pública, iba a recibir más plata que con el 90% que decía la ley antes. Entonces, hoy por hoy, la ley lo que hace son dos cosas. Uno, plantea una certificación de los ingresos provenientes del impuesto a las sociedades, es decir, no hay quite, esto es lo que se recaudó, esto es lo que hay que trasladar. Eso es lo primero y lo más importante. ¿Por qué? Porque antes sencillamente entraba a la Caja Única del Estado y el Ministerio de Hacienda hacía ahí las maniobras contables que decidía el jerarca de turno. Y en segundo lugar, una redistribución del impuesto para darle más recursos al organismo de investigación judicial, ¿verdad? Y darle más recursos
a la Dirección General de Adaptación Social. De tal manera que podamos distribuir mejor la cantidad de plata que se requiere para luchar en diferentes etapas. Hay que recordar que el OIJ es el que investiga en Costa Rica. La fuerza pública debe hacer una labor preventiva y adaptación social, por supuesto, que es quien termina el ciclo, ¿verdad?, de todo ese proceso de prevención, investigación, detención, después de todo el proceso de juzgamiento y obviamente la institucionalización. Porque como usted decía, don Gilberto, es un tema que por bastantes años fue una crítica al gobierno, que esos fondos fueran directamente a Caja Única y no directamente al Ministerio de Seguridad. Correcto. Como lo planteaba la ley desde un inicio. Bueno, es que muchas personas se quejan, y con justa razón, de que pareciera ser que aunque los recursos por ley están designados, las cosas no ocurren o no se resuelven o es menos plata la que llega. Bueno, esta Asamblea Legislativa lo que hizo fue resolver ese problema y ha sido una de las herramientas más importantes de lucha contra la criminalidad que hemos logrado aprobar en esta Asamblea. ¿Por qué? Porque estamos destinando lo que realmente requiere la seguridad del país en función de ese dinero. Por supuesto que se ocupa más. Por supuesto que es necesario aumentar de manera significativa y extraordinaria, ojo esos dos conceptos, significativa y extraordinaria, los recursos para la seguridad pública. Pero desgraciadamente pareciera ser que hay intención de que eso no sea así. Vamos a ver, a lo largo de los últimos 2 años, más bien se ha dado una disminución en los presupuestos del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Justicia, del OIJ, de la Fiscalía. Entonces, esto es un pequeño salvavidas, don Gilberto, para esas instituciones, por lo menos y para el país. Por lo menos es un ordenamiento de lo que debe ser. Por supuesto que hay que trabajar en más y desgraciadamente las autoridades del Poder Ejecutivo, yo no sé cuáles las cifras del país que están leyendo, pero cuando el Ministro de Seguridad dice que con lo que presupuesta el Ministerio de Hacienda les alcanza para desarrollar los trabajos que tiene que hacer, perdón, pero yo no puedo coincidir con eso de ninguna manera. Vivimos tiempos difíciles en Costa Rica. El mismo Ministerio de Seguridad Pública ha dicho que tenemos más de 300 bandas criminales operando en Costa Rica, más de 1000 sicarios en nuestro territorio nacional desplegados por diferentes puntos del país. Tenemos una deficiencia de patrullas, equipo, tecnología, recurso humano. Tenemos deficiencias en todo. Y cuando a mí me dicen, con esto me alcanza, yo digo, no, perdón, ¿dónde están las prioridades reales del gobierno? Porque vamos a ver, en la Comisión de Asuntos Hacendarios, hace pocos días, el ministro expresó exactamente lo que usted está diciendo, que con eso le alcanza, mientras que el fiscal general y el director del OIJ dicen que no, que se requieren por lo menos 300 plazas más de investigadores y están solicitándole a la Asamblea por lo menos 120. Bueno, cuando se discutió aquí el proyecto para que Costa Rica incrementara la membresía a la Corporación Andina de Fomento, cosa con la que nosotros estuvimos absolutamente en contra, nosotros en el Partido Liberal Progresista lo que planteamos fue utilizar esos 300 millones de dólares para inyectárselos a todo el sistema de seguridad del país, fuerza pública, organismo de investigación judicial, fiscalía, adaptación social, policía especial de migración. No quisieron. Pero las mociones las presentamos nosotros y no quisieron, desgraciadamente, muchos compañeros de esta Asamblea Legislativa y principalmente el gobierno, que lo que quería era una herramienta más de endeudamiento para el país. Hoy por hoy está claro que las prioridades están al revés. Hoy por hoy está claro que pusieron la carreta delante de los bueyes y por supuesto que necesitamos, reitero, recursos extraordinarios, urgentes para la seguridad de nuestro país. Vamos a ver, estos recursos o esta redistribución de recursos por lo menos le da al Ministerio de Seguridad Pública un poquito más de aire, don Gilberto. Bueno, es que sí, siempre y cuando se cumpla con lo que establece la ley. La presupuestación se hace con base en la expectativa de ingreso proveniente del impuesto a las sociedades. La gente que presupuesta en el Ministerio de Seguridad Pública presupuestaba un monto y no tenía claro cuánto venía producto del impuesto a las sociedades. Con esta ley sí. Con esta ley ahora sí pueden saber cuánto les va a venir producto de ese 75% que ahora está destinado al Ministerio de Seguridad Pública para sus necesidades, para, qué sé yo, compras de equipamiento,
mejoramiento de instalaciones. Hay que recordar que tenemos un montón de delegaciones policiales con orden sanitaria. Bueno, ahí está la plata para que la puedan presupuestar para empezar a trabajar en el mejoramiento de las condiciones de trabajo de los policías. Es que no estamos hablando de números, estamos hablando de gente. Estamos hablando de la gente que le pone el pecho a las balas todos los días para defender la vida y la propiedad de los costarricenses. Y eso es lo que nosotros queremos ayudar con esta ley que ya por suerte está operando y que será presupuestada a partir del 2025. Bueno, y este es un impuesto que se paga una vez al año. Así es un impuesto que se paga una vez al año. ¿Se tiene claridad de cuánto va a ser el monto a recaudar? Por supuesto, hay una expectativa de ingreso, hay un ingreso real y ese ingreso real ahora tiene que ser trasladado íntegro al Ministerio de Seguridad Pública, al OIJ y Adaptación Social, bueno, al Ministerio de Justicia. Don Gilberto, ¿cómo velar para que eso se cumpla? Bueno, hay un ejercicio constitucional de control político que los diputados debemos hacer. No debemos levantar la raya, el dedo del renglón, perdón. Y por supuesto que el ejercicio de control será permanente de aquí hasta que terminemos nuestro periodo constitucional. Vamos a ver, no solo las sociedades activas, sino también las inactivas tienen que pagar. Entonces es un monto importante que debería ingresar a las arcas del Ministerio de Seguridad. Es un monto importante que debe ingresar, pero principalmente debe ingresar separado. Y como un adicional, como originalmente se pensó el impuesto, como el espíritu del legislador en aquel momento se manifestó en las discusiones de plenario cuando se aprobó el impuesto, como un adicional, no como una compensación para bajar el presupuesto por aquí, subirlo por allá y quedar exactamente en el mismo presupuesto. Eso es lo que no era el impuesto en ese momento. Don Gilberto, ¿y cómo lograr recursos adicionales? Usted nos decía ahora que se requiere un esfuerzo importante, claro, pero ¿de dónde sacar más recursos para el ministerio? Cuando nosotros hablamos de recursos adicionales, lo primero que nos dice la gente es el argumento populista. Ya, y entonces dígame a quién le quito. Cuando usted oye a compañeros diputados de gobierno o al mismo gobierno diciendo a quién le quito, lo que están demostrando es que no conocen el aparato estatal, que no conocen cuáles son los programas duplicados de la administración pública, que todo les parece importante, ¿verdad? Y que al final de cuentas el Estado costarricense, en su gigantesco tamaño de más de 364 instituciones, de ahí, todas cumplen su objetivo y todas le sirven a alguien. No es cierto. Hay una gran cantidad de instituciones que es necesario replantear, cerrar, fusionar, reducir, y ahí es donde están los ahorros significativos del Estado. Pero no los quieren hacer. La posición valiente es cerrar lo que no sirve y redistribuir ese dinero hacia la seguridad del Estado. Y es que yo no sé si la gente está entendiendo esto, pero nosotros estamos en este momento en un momento histórico en el cual debemos poner a la seguridad por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier cosa. Es más, incluso si es necesario poner en pausa proyectos de inversión pública para construir una marina, una ciudad gobierno, lo que usted quiera, para redirigir esos recursos hacia la seguridad del país, porque sin país no podemos pensar ni en marina, ni en ciudad gobierno, ni en nada más. Bueno, ahí yo creo que el tema de la definición de prioridades está clarísima, ¿verdad? Porque hablando con otros legisladores también sobre este tema de seguridad, don Gilberto, no puede haber una verdadera seguridad en un país si no hay inversión social. Claro. Y aquí se ha dejado de lado en los últimos 2 años toda esa inversión social en educación, en salud, toda la parte social se ha dejado a un lado. Bien. La crisis educativa por la cual atraviesa Costa Rica es una razón por la cual estamos así. La crisis de falta de empleo que atraviesa Costa Rica, otra razón por la cual estamos así. La pérdida en la inversión extranjera directa, la rebaja en la inversión extranjera directa del país es otra razón. La necesidad de buscar mejores oportunidades para jóvenes y ampliar la inversión social es otra razón, sencillamente no se hace. Entonces, el cuadro es complejo. No solamente con represión vamos a lograr resolver esto. Por supuesto que necesitamos invertir en esas generaciones que están siendo víctimas de esa crisis. Pero si el gobierno no entiende que la estrategia de seguridad tiene que pasar por la articulación del trabajo que hace el Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Trabajo, las instituciones de atención de la pobreza y otras más, ahí estamos jodidos, ¿verdad? O sea, tiene que haber una articulación bajo la sombrilla de la seguridad pública.
porque necesitamos garantizar un país en donde se pueda invertir, en donde las empresas quieran venir a generar empleo, en donde se quiera venir a utilizar a Costa Rica como un hub para la exportación de mercancías. Es decir, necesitamos hacer a Costa Rica atractiva y le puedo asegurar que uno de los elementos más importantes que las compañías transnacionales observan antes de hacer una inversión en un país es el clima de seguridad del país. Es un tema bastante complicado, Gilberto, con la ola de asesinatos que hemos tenido. Cada día son más de 2, 3 personas que mueren asesinadas en el país. Otro de los proyectos, otra de las leyes que queremos conversar con usted, don Gilberto, es la que tiene que ver con los dispositivos inhibidores de señal, como los que se usan en las cárceles. Vamos a ver la siguiente información. Adición del inciso 31 al artículo 6 a la Ley General de Telecomunicaciones y adición del artículo 259 bis del Código Penal. Se establece como un delito la construcción o uso de forma intencional y maliciosa dispositivos de radiofrecuencias inhibidores de señales, esto como una manera de poder delinquir. Será reprimido con prisión de 1 a 6 años a quien fabrique, comercialice, adquiera, instale, porte, utilice u opere equipos o dispositivos que permitan interferir, inhabilitar, bloquear, desviar o generar disrupción en las señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imágenes, establece el artículo agregado. Se excluyen los equipos bloqueadores o inhibidores de frecuencias y señales radioeléctricas de los sistemas de comunicación que sean utilizados en recintos penitenciarios, de reinserción social, de internamiento para menores y de educación autorizados. Bueno, Gilberto, como pudimos ver, se busca penar con cárcel a las personas que utilicen este tipo de dispositivos para inhibir la señal celular, como se aplica en las cárceles. Pero ¿qué tanto peso tiene esto en el tema de seguridad? Es una ley muy importante, es una ley muy, muy importante. Vean, con el paso del tiempo en Costa Rica, muchas personas empezaron a comprar, ya sea por Amazon, eBay o cualquier otra plataforma de ventas, inhibidores de señal. Entonces, a veces cuando uno piensa en inhibidores de señal, piensa inmediatamente en las cárceles, ¿verdad? Para bloquear la señal celular, para que los privados de libertad no puedan llamar, no puedan estafar a la gente, que los famosos call centers dentro de la reforma y otros centros penales ya no funcionen, ¿verdad? Pero estamos hablando de que los inhibidores de señal se vendían de manera libre en Costa Rica. No había una prohibición para que usted pudiera importar, usted como persona física, pudiera importar un inhibidor de señal porque a usted le parece que en su casa no quiere que alguien tenga una señal celular cercana u otra cosa. La criminalidad, el crimen organizado, las bandas y los malhechores compraban estos inhibidores de señal y bloqueaban desde señales de portones automáticos, ¿verdad?, para cerrar las entradas de las casas, bloqueaban llamadas celulares para efectos de secuestros express y esas cosas, bloqueaban señales de comunicación para poder secuestrar a alguien o alguna cosa. Es decir, los inhibidores de señal eran una herramienta crítica para la criminalidad. A ver, por supuesto que la ley por su propia existencia no va a evitar que las bandas criminales sigan en el mercado negro haciéndose de los inhibidores de señal. Por supuesto que ahí lo que corresponde es la sanción, la persecución del delito, el trabajo fuerte del OIJ y por supuesto el juzgamiento. Pero la ley establece varias cosas muy interesantes. Se adicionó un artículo 259 bis al Código Penal, eso no estaba antes en la ley, que reprime de 1 a 6 años a quien fabrique, comercialice, adquiera, instale, porte, importe, distribuya, transporte, compre, venta, utilice u opere bloqueadores o inhibidores de frecuencias y señales radioeléctricas de los sistemas de comunicación. Esto es muy importante que quedara en el Código Penal, porque en la Ley General de Telecomunicaciones ya se establecía la definición de los bloqueadores o inhibidores de frecuencias, pero al incorporarse ya en el Código Penal, entonces ya lo convertimos en un delito claramente tipificado, perseguible y sancionable por la ley del país. Entonces, por supuesto que es una herramienta más.
es una herramienta más. Con una ley no se resuelve todo el problema de la criminalidad, pero este particular elemento que estaba generando una situación compleja para la investigación y para la identificación de los recursos con los que contaba la criminalidad, hoy por hoy ya se puede utilizar. Bueno, Gilberto, son 18 leyes aprobadas en poco tiempo. La Comisión de Seguridad y Narcotráfico está avanzando en otra gran cantidad de proyectos de ley, también tendientes a frenar esta ola de criminalidad que está afectando el país. Así es, estamos trabajando de manera muy rápida. Bueno, y tan rápido estamos trabajando que hasta doña Pilar Cisneros pidió que le bajáramos la marcha a la comisión, ¿verdad? Que íbamos muy rápido, dijo doña Pilar, y más bien pidió que bajáramos el ritmo. Bueno, nosotros estamos comprometidos con sacar todas las leyes necesarias para que nuestras autoridades policiales puedan perseguir el delito más eficientemente. Agradecerle al diputado Gilberto Campos por habernos acompañado en esta tercera entrega de Armas para combatir la inseguridad. Don Gilberto, muchísimas gracias. Con todo gusto. Continuamos con más. Armas para combatir la inseguridad.